Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver, Escorpio, y en el trabajo. Bueno. Hay mucho movimiento en el trabajo, veo mucho movimiento, Escorpio. Y te veo a ti, los que estáis trabajando, con la oportunidad de elegir. Dice, te vas a ver en una situación de elegir, de tomar una decisión. Vamos a ver por qué dice esto, Escorpio. De cambio. Te veo una nueva firma, Escorpio. Pero ya no sé yo si la firma es porque decides el cambio. No, no decides el cambio, Escorpio. Yo, mira, te digo una cosa, Escorpio. Vas a tener otra oportunidad de trabajo. ¿Bien? Si tú decides quedarte donde estás, hazle caso a tu voz interior, lo que te está diciendo. Porque quizás estés dejando pasar una oportunidad importante para ti, Escorpio. Los que no estáis trabajando, tendrás noticias de un lugar del pasado. Dice, donde tú vas a estar un tiempo. Y digo un tiempo porque no, dice, tú firmarás un contrato con esta gente con la cual ya has estado trabajando. Dice, pero esta vez no se cumple lo acordado. Por eso te digo que vas a estar un tiempo, porque no se cumplirá lo acordado, Escorpio. Cuando salgas de este lugar, dicen, es para iniciar algo por tu cuenta. Como que quedarás tan quemado que ya te planteas el iniciar algo por tu cuenta. Escorpio, que tenéis un negocio. Te veo indeciso, Escorpio, te veo muy indeciso. Yo te voy a decir una cosa, toda esta indecisión que tienes, a ver, es porque tú has decidido, en cierto modo, realizar algún tipo de cambio. Si estás viendo que no es el momento del cambio, Escorpio, como aquí dicen las cartas, es mejor que te quedes como estás. Y esperar algo que tiene que venir importante, que está relacionado con una mujer. ¿Bien? Esperar a ese momento, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver. Escorpio y tu economía. Todos los que estéis esperando dinero, sea de lo que sea, llega ese dinero, sale una firma, Escorpio. Sale una firma, aunque para muchos de vosotros también veo que la llegada de ese dinero te da que pensar que como que te trae un problema después, ¿no? O como que es un dinero que llega y que luego te lo pueden reclamar. Bien, esto es una parte de vosotros. Para todos los demás, dicen que todo lo que tenga que llegar va a llegar, que salen buenas noticias, por lo menos ahora. ¿Vale, Escorpio? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteros.
Tienes la necesidad de enamorarte, tienes esas ganas, te veo esas ganas, esa necesidad, pero también veo obstáculos, Escorpio. Entonces yo te veo con esa mente abierta al amor, con tu corazón abierto al amor, pero no te puedo hablar de nuevas personas en tu vida. Hay ciertos obstáculos. Quiero saber cuáles son estos obstáculos, Escorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Escorpio, yo el obstáculo que veo forma parte como de lo exterior, ¿no? Forma parte como, o sea, no es que tú seas un obstáculo, no es que tú tengas un problema para tener una relación. Lo que a mí sí me dicen las cartas es que tú quieres otro tipo de relación. Y lo que se te acerca no son personas que a ti te ofrezcan una relación estable. De hecho, aquí dicen las cartas que la continuidad de una persona que tiene pareja, dice, está muy probable. O sea, que esta persona se puede acercar a tu vida y tú tienes, parece ser, de bastante debilidad hacia esta persona. ¿Cuándo encontrarás el amor, Escorpio? Cuando tú decidas hacer un cambio, que te lo estás pensando demasiado. Así lo dicen las cartas, te lo estás pensando demasiado, Escorpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. También voy a decir una cosa, Escorpio, aparte, independientemente de que las personas que salen aquí o que han salido son personas que no te ofrecen una relación estable, tú también tienes un obstáculo a la hora de sentir, a la hora de amar, ¿bien? Entonces no logras enamorarte de las personas, aquí es lo que dicen las cartas, no logras enamorarte, o sea, son ilusiones que te duran muy poco tiempo, Escorpio. Entonces, dice, ¿por qué sucede esto, Escorpio? Porque quizás tú tengas otros objetivos. O tú buscas un perfil de persona específico y si no es ese perfil específico, tan específico, pues te cuesta mucho enamorarte. Yo te voy a dar una fecha, Escorpio, a partir de enero, año 2023. Es una fecha muy importante, Escorpio, y quizás un poco antes, pero bueno, te pongo como límite esta fecha, enero 2023. Y será una fecha muy importante en el tema del amor, pero no en el tema del amor de lo que has tenido hasta ahora. Yo te estoy hablando de la estabilidad, Escorpio, de algo como más formal, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. También voy a decir, muchos de vosotros, Escorpio, que os he visto ahí, no he comentado nada porque veo que es una persona muy, muy, muy fugaz aquí, pero he visto ahí como unas comunicaciones con una persona que está en zona de agua, que son comunicaciones que van a durar muy poco tiempo, ¿bien? Pero durarán poco tiempo por tu parte, porque tú no querrás que dure más tiempo, eso, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. También te voy a decir una cosa, Escorpio. Analiza la situación, el ambiente en el que vives, la situación, lo que te rodea, todo eso. Porque hay cosas o personas de las que a ti te rodean, que a ti te obstaculizan a la hora de tener una relación. Entonces tú le estás debiendo lealtad a alguien, o esa es la creencia que tú tienes. Entonces esto piénsalo bien, porque esto te está obstaculizando, Escorpio. Cuidado. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios.
Casados, en convivencia y novios. ¿Quién de los dos se siente como con presión, como algo que no le deja como avanzar, ¿no? Y de uno de los dos se siente de esta forma, o siente que hay algo que no avanza o algo por el estilo, y esto podría estar afectando a la relación. Yo no digo que el no avanzar esté dentro de la relación, sino que los no avances pueden estar en el exterior. Bien, vamos a ver qué más. ¿Qué pasa? Que por norma, pues cuando hay un obstáculo exterior, pues nos afecta a las relaciones. Eso es así, Escorpio. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Luego veo otro de vosotros que vais, algunos de vosotros que no he explicado bien. Bueno, nunca me explico bien, pero bueno, vosotros me entendéis, ¿a que sí? Pues lo importante. Escorpio, discusiones por temas laborales. Discusiones por temas laborales salen aquí muy presentes. Porque este cambio podría, o hablar de este cambio laboral, o de este cambio de parecer, vamos a decirlo así. Dice, se siente que se obstaculizan unos proyectos que vosotros teníais. Bien, entonces esas discusiones pueden venir por ahí, Escorpio, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Yo de todas maneras os voy a decir una cosa, Escorpio. Esta discusión, diferencia de opiniones con el tema laboral y demás, dicen que es algo totalmente pasajero, También voy a decir algo, Escorpio. Muchos de vosotros hay ciertas actitudes, dice, que no hacen bien a la relación, ¿vale? Y son actitudes tontas, también te lo digo. Son actitudes tontas. Yo, bajo mi punto de vista, son cosas infantiles que no nos damos cuenta y ya está. Pero es cierto que esto crea algún tipo de sentir a la otra parte que no vais en la misma dirección, ¿bien? De que no vais en la misma dirección. Y la otra parte, para su tranquilidad, necesita saber que va en la misma dirección. Otros de vosotros os veo como formalizando o haciendo planes de formalizar algo. Y os voy a decir una cosa, Escorpio. Si esto es así, si vosotros estáis haciendo planes para formalizar algo, yo os tengo que decir que lo mantengáis lo más oculto posible, porque en cuanto esto salga a la luz, también va a salir a la luz o va a querer hacerse de notar una persona del pasado intentando romper esto. Así que aquí tenéis que tener cuidado, Escorpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Escorpio, casados, en convivencia y novios. Tened mucho cuidado con las personas que se acercan a vuestra vida, que se hacen mostrar como personas muy generosas, muy cordiales. Tened mucho cuidado, porque le tira a tu pareja seguro. Seguro. Así que mucho ojo con esto, Escorpio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje especial del amor.
Escorpio, en tu mensaje especial del amor, las cartas te dicen, no dejes que tus pensamientos alimenten tu ira. Trasciende los pensamientos negativos, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, seguimos ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Para las mujeres Escorpio que estéis en estado, debéis de cuidar muy bien el embarazo, ¿vale? Puede haber giros, cambios. Escorpio, para todos los demás puedes tener un poquito de cansancio, incluso te puedes asustar y pensar que tienes algo más. Dice, pues esto es un pensamiento. De todas maneras, como siempre os digo, Escorpio, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje general. Es el momento de cerrar etapas, de cerrar ciclos y de empezar de nuevo, así lo dicen las cartas. Estás en un momento perfecto para empezar de nuevo, Escorpio, y de la manera que tú quieras empezar. Escorpio, te voy a dar un número, el número 81. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.